bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, ¿verdad? Un estudio muy interesante, muy importante, que se llama el estudio número 12, guiados por el Espíritu Santo. Últimamente hemos estado hablando del Espíritu Santo. Bueno, nunca existen las casualidades, ha de ser por algún propósito, ¿verdad? Amén. Por la cual el Señor pues, nos quiere nuevamente volver a llevar otra vez. Y vamos a estar viendo un pasaje bíblico. Lo que vamos a estar viendo hoy es Juan 14, del 15 al 31. Juan 14, del 15 al 31 es la cita que nos da aquí. Pero en realidad, pues, podemos leer todo el libro de Juan, ¿verdad? Desde el 1, desde el versículo 1 hasta el 31. Los que no tengan su Biblia pueden buscarlo, Juan 14, del 15 al 31. Amén. Aleluya. Hermano Francisco, ¿ya lo tiene? Ok. Estudio número 12. Tenemos tres objetivos para hoy. El primer objetivo es analizar el tema del liderazgo actual del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia? Amén. Dice el número 2, hacer énfasis en la obra guiadora del Consolador. Y como número 3 dice, aprender a someternos más a la dirección del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo el pensamiento central. Maribel, ¿nos puede leer el pensamiento central? Amén. El liderazgo local y la organización denominacional nunca deben ocupar el lugar del Espíritu Santo en la conducción de la iglesia. Amén. Desde aquí el estudio nos comienza a hablar, ¿verdad? Que nada, por más grande que sea, por mejor que sea el programa que tenga la iglesia, no puede dejar a un lado al Espíritu Santo de Dios. Porque si el Espíritu Santo de Dios no está ahí, dice que en vano trabajan los que la edifican. Amén. Dice el texto áureo, se encuentra allá en Juan 14, 26. Y dice, voy a leerlo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Leámoslos todos juntos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Vamos a estar viendo de qué manera el Señor nos va a recordar todas las cosas que Él anduvo haciendo o las palabras que Él dijo aquí en la tierra. Vamos a estar viendo nuestra lectura antifonal. Como dije, es San Juan, capítulo 4, del 15 al 31. Y dice así la bendita palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre que os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis.
Gloria a Dios, el Señor bendiga su palabra. Dice la enseñanza: solo bajo la dirección del Espíritu de Dios es que la iglesia puede cumplir la misión de Jesús. La misión que Jesús le asignó de ir a todas las naciones y hacer discípulos para su reino. Gloria a Dios. Podemos notar, amados hermanos, a través de la introducción, ¿verdad?, cómo el Señor se preocupó para que el pueblo, para que sus discípulos, para que toda aquella gente que lo había estado siguiendo en aquel entonces, ¿verdad?, no perdiera la fe, no perdiera lo que Él les había enseñado. Y vemos aquí que el Señor no dejó nada en el aire sin que haya cumplido en ese momento cuando dijo que Él resucitaría. Él así tal como se los prometió, así cumplió cada palabra que les había dicho. Y vemos aquí claramente cómo algunos, ¿verdad?, han venido diciendo, yo soy el Cristo, o han diciendo, yo soy el ungido, el enviado de Dios, ¿verdad? Y nos damos cuenta como que si al Señor le hubiera faltado algo para cumplir en la tierra, como que lo que Jesús dijo lo dejó, el Señor se fue y lo dejó incompleto, ¿verdad? Más sin embargo, hermanos, esto sucede muchas veces cuando la persona, cuando el creyente o cuando el ser humano, ¿verdad?, no tiene esa verdad absoluta en su mente y en su corazón, que cualquiera viene y le medio interpreta la palabra de Dios y la cree. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos claramente que no necesitamos ya de un Mesías, no necesitamos ya más de alguien que nos venga a traer otro tipo de palabra, otro tipo de concepto, otro tipo de pensamiento, porque el Señor lo dejó todo claro y específico en su palabra. Podemos ver aquí, hace mención de alguien que teníamos aquí cerquita, ¿verdad?, de uno que decía ser el Cristo, de un tal José de Jesús Miranda, que fuera un predicador y empresario puertorriqueño. Pero, hermanos, nos da a entender de que en estos últimos tiempos el pueblo del Señor tiene que estar alerta, ¿verdad? Y no solamente estar alerta para que no sea engañado, sino también para proclamar la palabra de verdad y para que mucha gente no sea engañada por este tipo de personajes, ¿verdad?, que aún se creen ellos que con sus falacias, con sus mentiras, pueden, ¿verdad?, con persuadir a mucha gente, y lo están haciendo, pero lo están haciendo con gente que no tiene conocimiento de la palabra. Y así vemos a otros dos. Dice aquí que David Koresh, líder de los davidianos, una secta fanática religiosa, quienes le consideraban su profeta final para este tiempo, terminó suicidándose junto con 54 adultos y 21 niños en un asedio por el FBI en 1993 en Waco, Texas. Yo creo que algunos ya han escuchado de esta historia, ¿verdad? Y han sabido que ha pasado esto. Pero porque ellos creen, ¿verdad? Y así lo vemos, hermanos, como estos grandes personajes que se han levantado después de Jesucristo, ¿verdad? Vemos a un Mahoma, vemos al otro de los mormones y tantos que han dicho que un ángel les ha hablado y que les ha dado, los ha hecho escribir un libro, y de ahí se basan, hermanos, cuando aquí la palabra es clara y nos dice, ¿verdad?, que el Señor cumplió todos los requisitos, que nadie nos tenía que venir a enseñar nada nuevo, nada diferente, y el mismo Pablo lo dice, ¿verdad?, que si alguien nos anunciaba otro evangelio diferente, que sea maldito, decía Pablo. Gloria a Dios. Así que, hermanos, todas estas cosas, ¿verdad?, las podemos ver como el Espíritu Santo de Dios nos va advirtiendo. Dice, pero gracias a Dios, la Biblia nos dice que Jesús no nos dejó solo. Él envió al Consolador para que esté con nosotros para siempre. Dice en San Juan 14:16, Jesús, consciente de que su iglesia no podía quedar acéfala o sin liderazgo divino en la tierra, prometió enviar al Espíritu Santo, la cual se cumplió el día del Pentecostés. Gloria a Dios. Y así, hermanos, vemos ahí cómo se han levantado todas estas cosas, ¿verdad?, de herejías, como dice aquí, y muchas más. Dice que serán echados fuera en el nombre de Jesús. Y todos estos, hermanos, es consecuencia, ¿verdad?, de lo que el diablo está haciendo, está inventando, y hombres que le están siguiendo la corriente, pues caen en estos errores, ¿verdad? Pero a continuación vamos a estar viendo, hermanos, 3 promesas
alentadoras de Jesús a la iglesia. Vamos a leer, por favor, alguien que lo tenga, San Juan del 15 al 17, de aquí del libro. Alguien que le pueda dar lectura. Si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Aquí vemos, hermanos, lo importante, ¿verdad?, de lo que es amar a Jesucristo. El Señor aquí empezó diciéndole, démonos cuenta que en este capítulo el Señor como que ya se estaba despidiendo de los discípulos y les empezó a decir algunas cosas porque me imagino que los discípulos demostraron como que estaban tristes, ¿verdad?, como que estaban angustiados porque ya el maestro se iba. Entonces el Señor comenzó como a reafirmar todo lo que les había enseñado, y aún con eso, si usted se da cuenta, ellos habían sido testigos ya de todo lo que el Señor había hecho, las sanidades, cómo el Señor había corrido a los demonios, cómo el Señor había resucitado muertos, con sus propios ojos ellos habían visto todo esto. Pero cuando el Señor los enfrentó y empezó como a decirles cosas, ¿verdad?, nos damos cuenta que no sé si lo olvidaron ellos o realmente no creyeron completamente, pero tuvieron que hacerle preguntas, algunas cosas de las que ellos tenían dudas. Y el Señor, con mucho agrado, ¿verdad?, con mucha paciencia, empezó a explicarles, a quitarle todas las dudas que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, hermanos, dice, haríamos mayores obras que las que Él hizo. Y esto es, hermano, a través de la fe, ¿verdad? Si nosotros creemos en Jesucristo, dice la palabra, ¿verdad? Él le dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo creo que aquí todos sabemos claramente cuáles son los mandamientos del Señor, ¿verdad? Dice, antes de mencionar esta maravillosa promesa, Jesús estableció la condición ineludible para que la misma se haga realidad. El que cree en mí, creer en Él significa conocer, confiar y aceptar lo que Él nos enseña. Podríamos decir pues que el requisito para recibir la promesa de que haremos mayores obras que la que Él hizo es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué es tan importante la fe en este punto, amados hermanos? Porque el Señor nos manda y hace énfasis en la fe. Porque la fe, la que aquí nos está diciendo, no es la fe la que tiene el mundo, ¿verdad? El mundo tiene fe, supuestamente, ¿verdad? Ellos creen en que va a suceder algo y dicen, yo tengo fe, o primero Dios va a ser así. Pero si la fe no va acompañada, si la fe no es a través de la palabra del Señor, ¿verdad?, es difícil que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, en un mundo, ¿verdad?, donde la gente, donde todo lo que vemos, lo creemos todo lo que vemos. Y si alguien nos viene diciendo algo que no ha pasado, que no ha visto, ¿verdad?, es difícil que lo creamos. Entonces, pero aquí es importante lo que Jesús dijo a través de su palabra, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el fruto del Espíritu que se cultiva sobre la base de la palabra del Señor. Aquí vemos un requisito muy importante para que la fe, para que podamos alcanzar ese nivel de fe, y es a través de la palabra del Señor. Estamos pasando un problema, estamos pasando cualquier situación en nuestra vida, hermanos, tenemos que leer la palabra del Señor, porque si no, hermanos, si no la leemos, si no la creemos, va a ser difícil, ¿verdad?, que encontremos lo que el Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros tengamos en nuestra mente, que es la fe. Dice, la fe es fruto del Espíritu que se cultiva sobre la base de la palabra de Dios. Dice, la fe en Cristo es la condición que hagamos mayores obras que la que Él hizo, en el sentido de que nosotros sí estamos llevando este mensaje de salvación, sanidad y liberación a toda criatura. El ministerio de Jesucristo solamente se limitó al pueblo de Israel, ¿verdad? El ministerio de Jesucristo solamente se limitó a ese lugar. Pero nosotros ahora en Cristo Jesús, Él dijo que haríamos mayores cosas. Eso lo encontramos más atrás, en el mismo capítulo 14, pero más atrás.
se refiere, hermano, aunque ese ministerio, ¿verdad?, nosotros lo íbamos a llevar a cabo de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, como le dijo a sus apóstoles. Y hoy en día, hermanos, a lo mejor no tenemos que viajar de país en país, ¿verdad?, sino que a lo mejor tenemos compañeros de trabajo, y aunque ellos, ¿verdad?, pero ahí vemos, hay muchas nacionalidades ahí trabajando, vemos colombianos, vemos, bueno, de diferentes tipos, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta que cómo le estamos predicando a las personas sin necesidad de ir a otros países. Bueno, si el Señor nos manda, con todo gusto haríamos, pero si no, hermano, empecémoslo así. Lo importante es llevar el evangelio a toda criatura. Pero dice, pero así como la fe es la condición, su ascensión a la diestra del Padre es la garantía de esa promesa. Ahora Él está en la iglesia, según Mateo 20:20, de manera espiritual. Físicamente está al lado del Padre hasta la segunda venida. Mientras esté allí, nosotros tenemos que realizar sus obras maravillosas por la fe en su nombre. Amén. ¿Cuántos creemos que el Espíritu Santo de Dios está aquí? Así como Dios dijo que se iba a ir al Padre, iba a estar al lado del Padre, así también nosotros tenemos que creer de que Él está aquí para ayudarnos. Amén. Y toda esta obra, hermanos, no la vamos a realizar nomás porque tengamos el deseo de hacerlo, sino que es a través de la fe y del Espíritu Santo del Señor. Amén. Es bonito escuchar a veces que el Señor dijo que haríamos mayores cosas que Él, ¿verdad? Es bonito escuchar que a veces vamos a hacer, pues, cosas, ¿verdad? Pero, hermanos, la cosa está en que quién está dispuesto a cumplir, ¿verdad?, esa palabra. ¿Quién está dispuesto a que esa palabra se haga realidad en su vida? ¿Cuántas personas están dispuestos a pagar el precio para que el Señor, ¿verdad?, obre poderosamente en sus vidas, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, que con el Espíritu Santo de Dios todas estas cosas se pueden llevar a cabo. Amén. Dice, Él haría lo que pidiéramos en su nombre. La garantía para que nuestro ministerio sea poderoso y efectivo es la mediación de Jesús entre nosotros y el Padre. La segunda promesa es que Él haría lo que pidiéramos al Padre en su nombre. Lo que sobresale aquí es el doble secreto de la oración. Amén. Hoy en día, hermanos, como podemos ver, es fácil decir que o mencionarle a alguien que pidamos al Señor y el Señor nos va a dar todas las cosas que pidamos. Pero, hermanos, si no va de acuerdo conforme a la palabra del Señor, si no va de acuerdo conforme al propósito de Dios, va a ser difícil que esto se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque si no estamos, hermanos, en la comunión con el Espíritu Santo de Dios, en la comunión con el Padre, ¿verdad?, vamos a pedir siempre para nuestros propios intereses, para nuestros propios beneficios. Mas, sin embargo, si somos una persona, ¿verdad?, estudiosas de la palabra del Señor, vamos a ver de qué el Señor nos está diciendo, que todo lo que pidiéramos en su nombre, lo recibiremos aquí en la tierra. Dice, la oración es para la vida cristiana lo que la respiración es para el cuerpo. Si no se respira, no hay purificación ni ventilación en los pulmones, lo cual termina en asfixia. De igual manera, dejar de orar es cerrar el canal de comunicación con Dios y dejar que la vida espiritual se extinga. Eso es muy importante, hermanos, de vivir siempre, ¿verdad?, en plena comunión con el Señor. Porque si no tenemos esa comunión, hermanos, pueden pasar dos cosas. Pueden pasar que vengamos a la iglesia, ¿verdad?, y nos convirtamos en religiosos, o pueden pasar también, ¿verdad?, que nos desanimemos y nos vayamos de la casa del Señor. Ese va a ser la conexión directa que vamos a tener con nuestro Señor en todo momento. Vivir siempre dependiendo del Señor es ahí donde el cristiano vive, ¿verdad? Es ahí donde el Señor nos puede revelar todas estas cosas. Pero si no oramos, hermanos, si no cuidamos nuestra salvación, nuestra comunión con el Señor, va a ser difícil que podamos llevar a cabo, ¿verdad?, el plan, y que todas estas palabras se lleven a cabo en nuestra vida. Entonces es importante vivir en comunión con Dios. Dice, Jesús explica que este proceso de escuchar la oración hecha en su nombre y contestar las peticiones de los que oran con fe hace que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que es placer para el Padre que su Hijo se ocupe en hacer las obras que sus santos le solicitan en oración.
¿Ha pensado usted alguna vez que el mucho pedir al Señor puede causarle fatiga y disgusto? ¿Es usted de la opinión de que Dios sabe lo que ha de hacer? No importa si se le pide en oración o no, pues en ambas cosas está equivocado. Al Señor le gusta que le pidamos. Él dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Y dice Santiago que muchas veces pedimos, pero pedimos mal, ¿verdad? Y si seguimos, hermanos, el pensamiento, si seguimos la línea aquí en de lo que estamos viendo, nos damos cuenta que el Señor nos pide que pidamos, pero que pidamos para cumplir su obra, ¿verdad? Que pidamos para que su palabra siga expandiendo, que pidamos para que el ministerio de Jesucristo siga avanzando, ¿verdad? No es que pidamos, hermano, para nuestros propios intereses, como mucha gente dice: yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero dinero, yo quiero esto, quiero el otro. No, gloria a Dios, hermano, que a veces pedimos un carro, pero si le decimos: Señor, yo quiero un carro porque me hace falta, porque quiero que tu palabra, ¿verdad?, siga, para ir a predicar tu palabra, ¿verdad? Señor, dame un carro porque necesito para el ministerio. Ahí el Señor se lo va a dar. No lo dudes. Hacer descuento para los hermanos de la iglesia. Amén. También. Negro, convertido. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ese es el tipo de oración que el Señor quiere, ¿verdad? Para que, y el Señor se quiere glorificar. El Señor es bueno, dice su palabra, para escuchar nuestra petición. Y eso es y ahí es donde el Señor se glorifica, ¿verdad? Al Señor le gusta que le pidamos, al Señor le gusta que le clamemos, porque ¿quiénes somos los que vamos a hacer la misión aquí en la tierra? Nosotros, ¿verdad? ¿A quiénes el Señor está enviando? A nosotros, ¿verdad? Y no nos va a enviar el Señor a predicar sin enseñarnos o darnos recursos para hacerlo. Él nos va a llevar, ¿verdad?, conforme a Él le plazca. Entonces vemos aquí como, hermanos, si a veces padecemos de problemas, a veces padecemos de falta de fe, a veces padecemos de conocimiento de la palabra del Señor, es porque a veces no pedimos, ¿verdad? Es porque a veces queremos hacerlo por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Hermanos, el Señor le gusta. A veces queremos sentir el Espíritu Santo de Dios. A veces queremos tener sabiduría, ¿verdad? A veces queremos tener esa fuerza o esa buena voluntad de ir a hablar del Señor Jesucristo. Y esas son cosas que el Señor no nos da, hermanos, ¿verdad? Y si a veces no lo tenemos, es porque a veces no lo hemos pedido. Pero el Señor quiere que lo pidamos. Por eso nos dice aquí: hasta ahora nada me habéis pedido. Señor, que mira, ya no tengo ganas de ir a la iglesia, me estoy desanimando. Doble sus rodillas y dígale: Señor, ¿por qué, verdad? Dame ánimo, quiero volver a sentir lo que sentía antes. Y por esas cosas, hermanos, a veces cristianos ya de años nos damos cuenta cómo han ido poco a poco perdiendo la fe, ¿verdad? Antes creían unas cosas, ahora últimamente cuestionan, que pues se han ido apartando de la verdadera doctrina de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, para vivir en plena comunión con el Señor, hermanos, para poder vivir una vida cristiana, tenemos que vivir en plena comunión con el Señor, en todo momento, ¿verdad? Para que no nos desviemos, para que no nos vayamos pensando otras cosas, es lo importante. Pero pidamos con el corazón, pidamos con la mente, pidamos conscientes de lo que estamos pidiéndole al Señor, lo que estamos diciéndole, ¿verdad? No nomás que nos arrodillemos ahí a ver qué se me viene ahorita a la mente, no, sino que pidamos, ¿verdad?, con el entendimiento también, para que el Señor se glorifique. Dice: el Espíritu Santo moraría en nosotros, ¿verdad? Dice la palabra que anteriormente el Espíritu Santo de Dios venía sobre algunos profetas, venía sobre Abraham, venía sobre Isaías, ¿verdad?, sobre Ezequiel, sobre Daniel, pero dice que venía y se volvía a ir, ¿verdad? Venía y le daba el mensaje y se iba. Sin embargo, ahora, a través, ¿verdad?, de Jesucristo, dice la palabra del Señor que cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesucristo allá en el río Jordán, cuando fue bautizado, bajó como una paloma y ya no se fue, sino que dice que posó sobre él, ¿verdad?
Y esa es la promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice, podemos decir pues que antes que el Espíritu Santo solo estuvo con o al lado de ciertos personajes que Dios usó para ciertos fines, pero después de Pentecostés se cumplió la promesa de Jesús de que el Consolador moraría con o dentro del corazón del creyente. No obstante, para que esta tercera persona de Jesús se haga realidad, tenemos que cumplir un requisito, ¿verdad? ¿Y cuál es ese requisito que Jesús dijo? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, a veces dudamos del Espíritu Santo de Dios y decimos, Señor, ¿por qué no vienes a mí, verdad? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué no hablo en lenguas? ¿Por qué cuando necesito que tú me des palabras no las tengo? ¿O por qué cuando me encuentro enfrente de una tentación, por qué fácilmente yo cedo a la tentación, ¿verdad? O por qué estos problemas que están viniendo me agobian tanto que a veces, Señor, he llegado hasta dudar de ti, de tu existencia. He llegado a pensar que a lo mejor todo esto es cuestión, ¿verdad? Nomás de ideas, de creer que tú, de que tú no eres real, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque dice la palabra del Señor, porque no cumplimos sus mandamientos. El que ama, decía Jesús, el que me ama guardará mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, si en verdad amamos al Señor Jesucristo, hermanos, es un requisito guardar sus mandamientos. Y es así donde el Señor se va a glorificar en nuestra vida, ¿verdad? Es solamente a través de ese requisito es que el Espíritu Santo va a bajar a nosotros. Dice, el mismo Escritor explica en qué consiste guardar los mandamientos. Cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Y este mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. ¿Sabía usted que por no obedecer este mandato muchos no pueden recibir la promesa del Espíritu Santo? ¿Verdad? Así de sencillo, así de fácil, ¿verdad? Nos pone la palabra del Señor, así nos explica. Entonces, hermanos, una de las cosas por las cuales muchas veces no hay manifestación, ¿verdad?, del Espíritu Santo, es porque a lo mejor no le hemos entregado completamente nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo la palabra, nos está dando, ¿verdad?, como dicen por ahí, el remedio para que estas cosas se lleven a cabo. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque aquí todos tenemos conocimiento y sabemos que el Espíritu Santo de Dios es nuestra guía, ¿verdad? Y que pues Él nos va a llevar hasta el último momento de nuestra vida. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo el punto número 2, dos señales que confirman la fe y la iglesia. Entonces estuvimos viendo 3 puntos, hermanos. Estamos viendo lo que es la fe, estamos viendo, ¿verdad?, lo que es la oración, lo importante que es la oración, y estamos viendo que sin el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, es una promesa del Padre que todos nosotros deberíamos de recibir. Amén. Dice 2 señales que confirman la fe de la iglesia. Voy a pedirle a un hermano que lea el del 18 al 20 sería. Sí, del 18 al 20. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. O sea que Él siempre estará con nosotros mientras nosotros permanezquemos en Él, buscándolo en oración. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar viendo cómo se lleva a cabo este acto, ¿verdad? Cómo es posible que esto llegue a pasar en nosotros, para los que hemos aceptado a Jesucristo, los que hemos creído en su palabra. Dice, si vemos aquí, está hablando, ¿verdad?, de lo que les estaba pasando a los discípulos en ese entonces, en ese momento cuando ya como el que el Señor se estaba despidiendo de ellos. Pero el Señor sabía, el Señor conocía su debilidad, como conoce también a cada uno nuestro corazón y nuestra mente, ¿verdad? Él sabía, el Señor conocía de que, aunque habían visto tantas cosas, el Señor le había mostrado tantas cosas,
Pero ellos estaban preocupados. ¿Qué va a pasar? Decían ellos. Ahora que tú te vayas, ¿el ministerio va a seguir? ¿O quién? ¿Aquí vamos a seguir a Pedro? ¿O vamos a seguir a Mateo? ¿Vamos a seguir a Juan? ¿Quién va a ser nuestro próximo líder cuando tú ya no estés con nosotros? Esas cosas estaban pensando estos discípulos. Por eso el Señor se preocupaba tanto en explicarle cada un punto de las cosas que iban a pasar, de las cosas que iban a acontecer cuando Él ya se fuera. Y era muy específico. Dice, sin embargo Jesús para fortalecer la fe de ellos, les aseguró que no los dejaría huérfanos. Se comprometió a volver a ellos después de su triunfo sobre la muerte. Lo primero que haría sería estar en contacto continuo con muchos creyentes durante 40 días después de su gloriosa resurrección. Vemos claramente, hermanos, que todo lo que el Señor les había dicho a los discípulos, ¿verdad? El Señor resucitó y estuvo con ellos para confirmarles cada cosa, para demostrarles, ¿verdad? Porque ahí fue donde ellos pudieron entender más claro todo lo que el Señor les había dicho después de la muerte de Jesucristo. Y para que no les quedara ninguna duda, para que no les quedara, ¿verdad? Para que no les quedara nada que pudieran ellos pensar de que les había hecho falta, el Señor se manifestó y le terminó de decir las cosas que les hacían falta. Por eso dice, mire, verlo vivo después de su sacrificio en la cruz fue algo que vino a disipar las dudas que pudieron haber surgido en ellos ante la muerte del Señor. Y aquí dice, sigue diciendo, ¿verdad?, que estos personajes pues que se han creído que todavía que el Señor les ha hablado y que ahora ellos vienen a ser los líderes, que ellos vienen a ser el Mesías. Vemos claramente que todo eso es una falsa verdad, que es mentira lo que ellos están diciendo. Entonces nosotros como cristianos fácilmente podemos identificar a estos personajes como mentirosos. Dice, la manifestación del Padre y del Hijo. Dice, vemos aquí, como decía, vemos aquí que aunque el Señor les había ya tratado de explicar todas las cosas, aún en ellos no estaban seguros todavía de estas cosas. Dice, Judas Tadeo no había entendido lo que Jesús dijo, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Eso lo motivó a preguntarle, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Gloria a Dios. Y no solamente, hermanos, iban a estar dentro de la persona, sino que hoy en día es fácil identificar, ¿verdad?, cómo el Señor se está manifestando en estos últimos tiempos, porque lo podemos ver haciendo milagros, haciendo sanidades, obrando en las vidas, transformando corazones, ¿verdad?, cambiando a las gentes. Vemos cómo el Señor está rodeando a su iglesia, no dándole oportunidad para que el diablo la destruya, ¿verdad?, sino que el Señor está siempre protegiéndola. Vemos, hermanos, cómo el Señor se está glorificando, y eso es palpable y eso lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto cómo el Señor se ha glorificado en esta iglesia, cómo el Señor ha hecho milagros, cómo el Señor ha tocado vidas en este lugar, ¿verdad? No es como dicen algunas iglesias, algunas doctrinas, ¿verdad?, que eso fue al principio del ministerio para que el Señor afirmara su palabra, pero aún todavía sigue habiendo necesidades como las había en aquel tiempo. Entonces es fácil, hermano, contactar la visión, cómo el Señor se está glorificando en medio de nosotros hoy en día, ¿verdad? Dice, lo que entendemos en estas palabras del Señor es que después de su ascensión al cielo, el Padre, Él haría morada en el creyente bajo el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo pasa todo eso? Porque el Señor dice, el que me conoce mi palabra guardará. Entonces le dice Mateo, ¿y cómo va a suceder eso? Jesús le dice, pues haremos morada en el ser humano, en el creyente. ¿Y cómo vamos a vivir en él, hermano? El Señor vive en nosotros a través de nuestro pensamiento, a través de nuestro corazón, porque ahora ya no nos dirigimos nosotros, sino que es el Espíritu Santo el que nos va dirigiendo, ¿verdad? En cada partícula, en cada célula, en cada
átomo de nuestro cuerpo, ahí vive el Espíritu Santo Amén. del Señor, ¿verdad? Estamos invadidos completamente con el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que nosotros no tenemos nada de qué temer, porque el Señor va con nosotros en todo momento. Aleluya. Entonces, hermanos, dice, así como el Padre moraba en Jesús, ahora vivirían ambos en el corazón santificado. Para esto era necesario que el Espíritu Santo los llenara, de acuerdo con Joel. No hay bendición más grande ni promesa más alentadora de saber que la Trinidad Divina habita en el corazón del que ha recibido a Cristo como su Salvador y obedece su palabra con temor. Si bien aquí Jesús solo se refería a la morada del Padre y del Hijo, en el cristiano, dice, ya había hablado de la morada permanente del Espíritu Santo en cada corazón. En este versículo también había especificado que el mundo no puede recibir el Espíritu de Dios porque no le ve ni le conoce. Aleluya. ¿Habrán cristianos, hermanos? Una pregunta, ¿habrán cristianos dentro de la iglesia que todavía no le ven ni le conoce al Espíritu Santo de Dios? ¿Verdad? Habrá gente que todavía no le cae el 20 de que es el Espíritu Santo el que está dirigiendo a la iglesia, ¿verdad? Hay gente que no, amén, hay gente que no cree en las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Lo he visto, lo veo, ¿verdad? Y lo siento. Y sé que esto es real, hermano. El Espíritu Santo de Dios es real, ¿verdad? Y hay mucha gente que no cree. Y lo malo, hermano, es que no cree y lo está alejando. Como no cree, no deja que el Espíritu Santo entre en su corazón, ¿verdad? Pero aquí dice que estaría en nosotros, con nosotros, ¿verdad? Y en nosotros, ¿verdad? Para siempre. Es lo importante, hermanos, de creer. Marco. La pregunta que quiere hacerse es, ¿para qué es el Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor dejó al Espíritu Santo? Lamentablemente no entendemos cuál es ese propósito. Sabemos que el Señor se iba a ir a través de la Escritura. Sus discípulos estaban realmente congojados, estaban preocupados, porque no iban a tener ese guía. Entonces el Señor le dijo, mayores que estas cosas van a ser, como tú lo dijiste, en la predicación del Evangelio. Pero no los voy a dejar huérfanos, no van a estar solos, va a venir el Espíritu Santo. Incluso él mismo dijo, él me es mejor para mí que yo me vaya para que venga este Consolador, porque va a vivir no en ustedes, sino no con ustedes, sino en ustedes. Entonces la pregunta aquí es hacer, ¿para qué realmente es el trabajo del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Señor les quería decir cuando dijo, les voy a dejar este Consolador? Para que cuando ustedes vayan a predicar el Evangelio, como dice, y algo pidan en mi nombre, van a saberlo pedir conforme al Espíritu Santo. O sea, malinterpretamos qué es la llenura, qué es la guianza, qué es lo que realmente el Señor quiso decir con el Espíritu Santo. O sea, la pregunta sería, ¿qué realmente es lo que el Señor quiere decir cuando yo dejaré, yo les mandaré el Consolador? O sea, ¿qué es el Espíritu Santo? Amén. Muy buen punto, Marco, muy bien explicado, porque realmente el Espíritu Santo no es que venga a tomar el lado de Jesús o el espacio de Jesús, ¿verdad? Sino que Él viene, ¿verdad?, a cumplirla, a trabajar en nosotros, ¿verdad?, como un paracleto, como un maestro ahora en nosotros, de tal manera de que es a través del Espíritu Santo que nosotros tenemos esa comunión directa con Dios, ¿verdad? Él es el que nos va guiando, Él es el que actúa en nosotros para que nosotros podamos llevar a cabo, ¿verdad?, la palabra del Señor. No estamos solos. Y qué privilegio, hermano, es ahora saber que anda con nosotros, ¿verdad? Que no como aquel entonces, que nomás bajaba y daba un mensaje y se volvía a regresar. Ahora está con nosotros. No estamos solos, hermano. Si nosotros en algún momento tenemos miedo tal vez de predicar, tenemos miedo tal vez de hacer, de hacer algo, ¿verdad?, para el Señor, no debería ser así, ¿verdad? Porque el Espíritu es el que nos va guiando, es el que nos va dirigiendo, porque está con nosotros, pero dice aquí, porque no lo ve ni lo conoce. Todo aquel que ignora al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, está viviendo una vida vacía, una vida, ¿verdad?, que no sabe ni a dónde va, porque el Espíritu de Dios es el que le da a uno fe y esperanza, hermano. Sí, nosotros hemos dejado de lado al Espíritu Santo, creo, hermano, porque Él, como nos dijo, yo me voy, pero les dejaré al Espíritu Santo.
Él es el que nos va a guiar a nosotros. Como dice usted, Él no es el que va a hacer, nosotros somos los que tenemos el derecho de ir a predicar. Hablaba yo con el hermano Ramón el viernes en la vigilia, y él me decía que cuando salíamos, que íbamos a salir. Digo, bueno, yo salgo cuando el Espíritu Santo me guíe, y si es posible salgo todos los días cuando voy, el Espíritu Santo. Él llegó el sábado a mi casa, yo no lo esperaba. Yo iba a hacer otra obra, otra cosa. Y me dice, hermano, vamos a ir. Fue guiado por el Espíritu Santo él. Y fue de Dios, porque la obra que hicimos fue de Dios. Nos alistamos, fuimos y predicamos el Evangelio y le hablamos a la gente. Él me decía, hermano, pero hay que salir de dos en dos. Y bueno, yo salgo porque ya la iglesia no quiere salir a predicar el Evangelio. La iglesia no quiere implantar manos. El Señor nos dijo a nosotros, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Y esos milagros los están viendo. Hemos dejado de creer al Señor a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que volver a ese tiempo, a esos tiempos, dejar la pereza por un lado, dejar que, yo le decía al hermano que hablando ahí, predicando, hablando de las personas, y nos sentimos felices porque hicimos la obra del Señor casi una hora y resto, casi hora y media, nos sentimos felices, porque hace tiempo no lo hacíamos. Y cuando uno lo hace para el Señor, es algo que a uno, no, que hermano, que es que necesito llenarme más del Señor, que es que estoy el otro, no. Ya estamos cansados, como hablaban el viernes en la vigilia. Ya hemos recibido mucha palabra. Tenemos que tomar la batuta de la oración, entrar en oración, quemarnos a través del Espíritu Santo, que Él nos queme y nos dé esa visión, porque realmente la pereza está agobiando hoy en día al creyente y lo está sacando de la iglesia por tanta cosa que se está viendo. No tenemos que dejarnos que el diablo nos atormente, nos diga cosas, que esto y que el otro, que es que aquí, que allá, que hay que echar al diablo, hay que decir el diablo, no más, Satanás, no más, yo no te pertenezco a ti, tú no me vas a atormentar por esto, tú no me vas a hacer estas cosas, yo estoy sano, yo estoy ganas de servir al Señor. Pero tenemos que dejar todas esas cosas, hermano. Yo he sentido esa necesidad de salir, hermano. No importa si va un hermano conmigo, si quiere ir con un rótulo, si quiere salir de dos en dos o quiere salir solo uno. Vamos a predicar el Evangelio, hermano, que eso es lo que ya estamos hartos de estar oyendo palabras, hermano. Sentados en la banca sin hacer nada para el Señor. Que hermano, que yo quiero llenarme más de ti, que quiero que me enseñes más, que esto y que el otro, pero el Señor nos da, el Espíritu Santo nos da, pero no hacemos la voluntad del Señor. Amén. Amén, exactamente, porque hoy en día ya no está, ¿quién quiere ir o cuánto vamos? No, hermano, yo voy a ir y ¿quién me acompaña? Esa debería ser la palabra, ¿verdad? Como digo, hermano, yo con usted, hermano, vamos a ir. Yo no lo esperaba. Así. El Señor me inquietó. Sí. Así es que deberíamos hacer ahora. Porque ¿quién es el que va a ir? Nosotros, ¿verdad? Nosotros. No vamos a esperar a que la otra iglesia vaya y nos traiga las almas. Somos nosotros, hermanos, a los que el Señor nos ha llamado para que llevemos a cabo esta palabra. Y si en algún momento, hermanos, tal vez no tenemos no tenemos, ¿verdad?, la decisión de hacerlo o el propósito, o no nos nace o cosas así, preguntámosle al Señor, ¿por qué, Señor? Si yo quiero hacerlo, ¿qué me pasa, que haya una necesidad en nuestra vida, hermano. Eso, primero una necesidad, debe haber esa necesidad. Algo, hermano, que haya un fermir en nosotros de llevar esa palabra. Y el Señor es lo que sentir eso, hermano.
Y el Señor es lo que está esperando, que alguien diga, Señor, yo voy a ir, envíame a mí. Porque vea usted, un culto de oración, hermanos, somos 4 los que vemos aquí, 5 hermanos. Ay, ¿cómo quiere que el Espíritu Santo se mueva en nosotros? Dios puede hacer la voluntad de Él sanando a una persona sin que nosotros oremos. Pero Él quiere oír de nuestra boca. Señor, te pido por mi familiar que ande en la homosexualidad, que ande en la droga. Primero tiene que haber ese deseo en Ese nuestro deseo. corazón. Y si hay ese deseo, el Señor puede abrir puertas. El Señor puede hacer algo con nosotros, ¿verdad? Pero si no hay ese deseo, va a ser difícil. Es difícil. Es lo importante, ¿verdad? Doreen. El propósito del Espíritu Santo es que Él viene a nosotros para enseñarnos, para redarguirnos, para libertarnos, para capacitarnos y y el Espíritu Santo está para todo aquel que pone su voluntad en Él, que quiere, que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Para eso es, yo sé que eso es el Espíritu Santo, que es lo que quiere. Y Dios nos dejó ese consolador para consolarnos, para liberarnos, para perdonarnos, para cuidarnos. Y eso es lo que tenemos que hacer, ponernos a cuenta con Dios y el Espíritu Santo. Si queremos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, tenemos que ponernos a cuenta qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro interior. Si tenemos raíz de amargura, si tenemos falta de perdón, si odiamos al hermano, si estamos en chisme, si calumniamos. A Dios no le gusta nada de esas cosas. Y el Espíritu Santo se aleja. Y el propósito del Espíritu Santo es que nosotros seamos reales delante de Él. Porque a él no lo podemos engañar. Porque yo te puedo engañar a ti, puedo engañar a mi hermana, puedo engañar a cualquiera de nosotros porque no nos ve. Pero piensa que el que escudriña los corazones se llama Jesucristo y el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos que obedecer, amar, perdonar y tener fe. Esas son 4 de las leyes. Porque con el amor, todo eso lo podemos tener. Pero si no tenemos amor, no tenemos nada. Todas estas cosas. Yo le he estado pidiendo mucho al Señor, hermanos, que el Señor levante interés, levante entusiasmo, ¿verdad? Ponga esa inquietud en el pueblo del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la iglesia, hermanos, hace falta, como nuestro hermano Ramón, personas que les nazcan, que sean motivadas por el Espíritu Santo de Dios para ir a predicar la palabra. Aquí hace falta, hermanos, personas que digan, que el Señor inquiete, que digan, Señor, yo quiero predicar tu palabra, ¿verdad? Quiero hablar de tu evangelio, Señor, yo quiero enseñar tu palabra, ¿verdad? Pero que le nazca en el corazón ese deseo, hermano. Porque yo creo que aquí todos tenemos palabra y sabemos, ¿verdad?, cómo hacerlo. Pero necesitamos que el Señor ponga esa inquietud en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor pone esa inquietud en mí de enseñar, ¿verdad? Yo voy a entusiasmar a otros hermanos a que también lo hagan. Si el Señor pone en mí de ir a predicar el Evangelio, yo voy a entusiasmar a otros hermanos que lo hagan. Si el Señor pone en mí el deseo de decir, Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo, yo voy a entusiasmar a otros para que recibamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero es el Señor el que hace toda esta obra. Necesitamos líderes, necesitamos gente, ¿verdad?, que diga, yo quiero hacer esto, ¿verdad? Yo quiero que el Señor se glorifique en esta área en la iglesia, que el Señor se mueva en esta área en la iglesia, porque somos una iglesia que crece, somos una iglesia viva, una iglesia que va para adelante, ¿verdad? Y yo no dudo, hermanos, yo creo, ¿verdad?, que el Señor puede tomar nuestras vidas y hacer de nosotros su voluntad, su propósito en nosotros. Porque el Señor mismo nos va a ir dando experiencia, el Señor mismo nos va a ir enseñando, nos va a ir preparando para que llevemos a cabo esta misión de su palabra, ¿verdad? Pero, y eso es lo que yo estoy pidiendo, hermanos. Y si nos unimos y le decimos, Señor, ¿qué hace falta? Señor, yo siento que escaseamos en esto, ¿verdad? El Señor lo va a hacer, ¿verdad? Sigue diciendo. ¿Decía algo, hermano? ¿No? Ok. Dice
dice este punto para terminar, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, Amén. el cual está en vosotros, dice, o el cual tenéis Dios, y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Una palabra muy importante, ¿verdad? Que decía aquí el apóstol Pablo, o ignoráis, decía, como exhortando, como regañando, ¿verdad? O ignoran ustedes que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces no está diciendo que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo, ¿verdad? No está diciendo que nosotros podemos tomar decisiones con nosotros qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Haciendo un paréntesis, hermanos, cuidemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Sepamos que si nosotros cuidamos nuestro cuerpo, el cuerpo que Dios nos dio, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a guardar, ¿verdad? Antes de comer toda esa grasa que a veces nos ponen enfrente, pensémoslo 2 veces. ¿Se agradará el Señor? No yo, ¿verdad? No, me hará bien, ¿se agradará el Señor que yo le meta toda esta grasa a mi cuerpo? ¿Verdad? O cuando veamos aquellas dulces, aquellas bebidas que tienen muchos azúcares, digámonos, ¿se agradará el Señor? ¿Se agradará el Señor? Estaré cuidando mi cuerpo, ¿verdad? Con todo este azúcar que me voy a tomar, que me voy a comer, ¿verdad? Hermano, es muy importante, ¿verdad? Que nos cuidemos, porque si nosotros cuidamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Y tratamos de darle cosas buenas, saludables, ¿verdad? Que nos mantengan saludables, el Señor se va a agradar, ¿verdad? Nos va a ir bien porque vamos a tener las defensas para que cualquier enfermedad que ande por ahí no nos bote completamente, ¿verdad? El otro beneficio es que también vamos a poder desempeñar cualquier trabajo, ¿verdad? Tanto secular como de la iglesia, ¿verdad? Porque vamos a estar fuertes, ¿verdad? Y otra, porque es el templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, por lo cual tenemos que mantenernos, ¿verdad? Lo mejor que podamos. Y al Señor le agrada eso, hermanos. Por eso dice acá. Pero hay gente que como que si fueran a ser eternos, ¿verdad? Empiezan a hacerse cosas, a tomar cosas y bueno, en fin, podemos verlo cómo se destruyen, ¿verdad? Uno mismo. Aleluya. Es un paréntesis, hermano, únicamente este punto, ¿verdad? Seguimos, de 3 maneras como el Espíritu Santo conduce a la iglesia, enseña y recuerda la palabra a los creyentes, como estaba diciendo nuestra hermana Dorín. La misión del Espíritu Santo es dirigir la iglesia en su peregrinar por esta tierra. Jesús lo envió para que capacitara a los creyentes a fin de que podamos cumplir la gran comisión que Él nos encomendó. El primer paso en esta capacitación tiene que ver con el aspecto intelectual de la vida cristiana, el cual se basa en la palabra de Dios. La misión de la iglesia es una empresa de fe. La fe tiene su fundamento y desarrollo en la palabra de Dios, por lo cual el trabajo número 1 del Espíritu de Dios es guiar al creyente en la lectura, el estudio y la aplicación de esta palabra inspirada, ¿verdad? Como nos estaban predicando el viernes, ¿verdad? Que nos estaban diciendo, nos estaban hablando lo importante que es mantenerse, ¿verdad? En la palabra del Señor. Porque es ahí como el Espíritu Santo se va a glorificar en cada uno de nosotros. Si somos hermanos y somos perezosos para leer la palabra, ¿verdad? Difícilmente el Señor puede llevar a cabo en nosotros su propósito, ¿verdad? O a veces si le damos más importancia a otras cosas y dejamos a un lado la palabra del Señor, es como que si le estuviéramos diciendo al Señor, no nos interesa tanto, nomás cuando voy a la iglesia me interesa, pero ya saliendo de la iglesia me interesa más mi televisión, mi teléfono, ir de compras, ¿verdad? Andar en el mall, ir a la playa, ir al parque o andar en diferentes sitios. Pero Señor, yo te sirvo nomás cuando vaya a la iglesia. De ahí afuera ya no te sirvo. Pero aquí vemos que una de las cosas más importantes, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo de Dios se glorifique en nosotros, dice que es que nos va a guiar a través de la lectura, estudio y la aplicación de esta palabra inspirada. Las 2 obras intelectuales que el Espíritu Santo lleva a cabo en el corazón del creyente son enseñar y recordar todo lo que dijo Jesús, ¿verdad? ¿De qué manera nos va a enseñar y recordar, hermanos? Es que nos va a traer, ¿verdad?, a memoria las palabras del Señor Jesucristo, para que la vida, la manera como el Señor vivió en esta tierra, esa es la manera que el Espíritu Santo nos va a guiar y nos vamos a sentir identificados con todas las cosas que Jesús
hizo. Dice, la enseñanza del Espíritu Santo es complementaria y está supeditada a la que impartió Jesús según la voluntad del Padre. Jesús dijo al respecto, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificaré porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que con el Espíritu Santo, hermanos, estamos completos de todas las cosas, ¿verdad? Aunque Jesucristo anduvo aquí en esta tierra hace 2000 años, pero el Espíritu Santo de Dios está cumpliendo, ¿verdad?, la obra del Señor Jesucristo. Así que no estamos solos, sintámonos bienaventurados porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Otro punto que dice, infunde paz y amor de Jesucristo. Una de las cosas, hermanos, por las cuales siempre, según la palabra aquí, por las cuales siempre hay ciertas indiferencias, hay ciertos pleitos, hay ciertas cosas dentro del pueblo del Señor, es porque dice que todavía, ¿verdad?, hay cosas en nuestro corazón que no le hemos entregado a Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos hemos despojado completamente de cualquier deseo de la carne, cualquier vicio de la carne, hermanos, dice que y le decimos, Señor, perdóname o te entrego todo esto, ¿verdad? Dice que el Señor, una de las cosas que hace es poner paz en nuestro corazón. Y si hay paz en nuestro corazón es porque nuestro corazón está limpio, es porque nuestro corazón está libre, es porque nuestro corazón, ¿verdad?, está lleno del Espíritu Santo del Señor. Porque el Espíritu Santo de Dios no va a habitar en un corazón amargado, o en un corazón triste, ¿verdad?, o un corazón pleitista, por decirlo así. No. Y si esas cosas todavía reinan en nuestro interior, hermano, en nuestra vida, es porque no le hemos depositado completamente al Señor nuestras cargas, ¿verdad?, nuestras culpas, nuestros pecados, es lo que está diciendo aquí. Dice, la paz solo llega al corazón cuando éste se ha acogido a la misericordia divina y ha recibido la gracia del perdón, dice. Pablo lo expresa de esta manera muy enfática cuando dijo, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay otra parte aquí más abajo que dice que miren las cosas como, qué es lo que produce la paz en el corazón de las personas. Dice, la promesa de Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy, no como el mundo la da. Garantiza que la misión de su Santo Espíritu es traer paz al corazón lleno de fe. La turbación y el miedo son estados de ánimo muy negativos para la vida cristiana, pero los que hemos sido perdonados, justificados, santificados y que además seguimos la dirección del Espíritu Santo, no tenemos por qué caer en esa crisis. ¿Entiende ahora la importancia del ministerio del Espíritu Santo de Dios en la vida cristiana? ¿De cuántas cosas, hermanos, podemos ser librados, verdad, si tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón? Pero para que el Espíritu Santo de Dios more en nuestros corazones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué fue lo que Jesús dijo en San Juan 14:15? ¿Verdad? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y eso es, hermano, la consecuencia de guardar los mandamientos de nuestro Señor. Vivir en paz, ¿verdad? Todos los recursos que necesitamos los encontramos en la palabra del Señor. Y las cosas que nos hagan falta, el Espíritu Santo nos las viene a completar, ¿verdad? Es así como se cumple la promesa de nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros. Bueno, ya vemos, hermanos, cómo la palabra nos ha venido hablando, cómo el Espíritu Santo nos viene a recordar a través de la palabra, a través de la Biblia, ¿verdad? Y cómo la paz del Señor, ese regalo tan grande que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Nos puede traer paz a nuestros corazones para poder cumplir con la palabra del Señor. Bueno, que el Señor les bendiga y pues sigamos gozando con lo que falta del culto y pues esperamos que hayamos aprendido algo en esta tarde. Amén. Así que pues voy a dejarle el tiempo a nuestra hermana que continúa con este servicio. Gloria a Dios.